damos la bienvenida nuevamente a nuestros hermanos que no han podido congregarse aquí presencialmente, pero que están ahí en sus casitas, en sus lugares de trabajo, tal vez viendo esta reunión. Le agradecemos a Dios mucho porque usted está el día de hoy conectado. Y si es la primera vez que usted se conecta a esta red, a esta reunión, a este tipo de conferencias o de pláticas, no se vaya, estoy seguro que Dios va a hablarle profundamente a su corazón y tiene un mensaje de buenas noticias para su vida. Y quiero pedirle a todos los hermanos que el día de ayer fue un día maravilloso, fue un privilegio hermoso que Dios nos haya concedido poder compartir este tiempo de bautizos con los miembros de esta iglesia. Si usted se bautizó el día de ayer, por favor póngase de pie. Quiero que podamos dar ese testimonio del testimonio público que dieron ustedes ayer. Valientes, hombres y mujeres valientes en el Señor, guerreros del Señor, guerreras del Señor. Denle un aplauso fuerte. Gracias a Dios. Lástima que no los podemos abrazar ahorita, pero sería muy bueno que los pudiéramos abrazar. Pero dense una vueltecita así para que los vean, hermanos, que les vean un poquito, aunque sea el tipo de tapabocas que traen, porque, gracias a Dios. Y ahora les voy a explicar por qué les estoy pidiendo que los vean. Número uno, porque estos hermanos que están ahora de pie, a todo el resto de miembros de la iglesia, a ver, levanten su mano los que ya se bautizaron en agua, levanten su mano. Bueno, ahora volteen a ver los que están levantados en mano, porque ustedes son los hermanos que van a disciplinarlos a ellos. Así como lo oyen. Sí, no, ya le bajaron la mano, ¿verdad? No le saque. Dejen su mano levantada si ustedes están bautizados, porque el bautismo, eso significa dentro de la iglesia, formar parte del cuerpo. Estoy diciéndole, hermano, que me bauticé, yo ahora soy un hijo de Dios que voy a ser parte de la disciplina. Ahorita vamos a hablar de eso, de la disciplina para tu vida. Y ahora, esos que están levantando su mano también, a los que están de pie, de igual manera van a ser sus disciplinadores. Y ahorita vamos a ver por qué y para qué. ¿Sí? Denle otro aplauso de gloria al Señor. Muchas felicidades, hermanos. Pueden tomar su asiento. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Y precisamente una de las más grandes bendiciones que tenemos al ser parte de unas bendiciones de Dios para formarnos parte del cuerpo de Cristo, esto significa de la iglesia, de este grupo de personas que hemos recibido la gracia de Dios al creer como un regalo de Dios esa fe, al creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es algo que no podíamos entender antes. No significa que tú digas, sí, yo ahora soy cristiano, yo sí creo que Jesucristo murió por mis pecados y entonces voy a estar en el cielo. No. Comienza este evangelio que significa buenas noticias, comienza de una terrible noticia, no tan solo una mala noticia, una terrible noticia. Todos nosotros, por nuestra condición de pecado y nuestro pecado, éramos hijos de ira. Éramos, dice Efesios 2, y Romanos 3, dice que estábamos bajo el juicio de Dios y todos estábamos destinados al lago de fuego y azufre por nuestra propia capacidad de pecar y por nuestro pecado. Esa es la más mala noticia que un ser humano pueda recibir. Por toda la eternidad separados de la única fuente de bondad, de amor y de misericordia que es Dios. Mas Dios mostró su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, no por ser buenos, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue el pago por nuestros pecados. Y esta es la mejor noticia. Ahora que nosotros podemos reconocer nuestra condición de que no éramos mejores que absolutamente nadie más, porque tú puedes decir, bueno, yo no soy tan malo como un sicario, yo no soy tan malo como el Chapo Guzmán que mandó matar a otros, yo no soy tan malo porque yo no he envenenado a nadie vendiéndoles droga, yo no soy tan malo. No, todos, dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Todos merecemos eso, pero la buena noticia es que la gracia de Dios nos hizo aceptos en el amado.
Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que viniésemos en algún momento, en el día señalado por Él, de la forma precisa, a ser sus hijos. Esa es la fe. La fe que nos lleva, la confianza que nos lleva a Cristo siempre. Entonces, ahora que nosotros creemos, Dios nos coloca en un grupo de personas que, por cierto, no son ahora las mejores, no son infalibles, no son perfectas. El hermano que está junto a ti, el hermano que se puso de pie aquí, todavía tiene capacidad de pecar. Ya no somos esclavos del pecado, Romanos 6, pero todavía tendemos al pecado, Romanos 7. Ahora, eso no significa que no haya cambios. Vamos como la luz de la aurora caminando hacia la santidad. Y Dios nos coloca en la iglesia para que esa santidad venga a nosotros debido a lo que Él llama disciplina. Eso es la parte cristiana necesaria para el verdadero crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que busca la disciplina en la iglesia? ¿Por qué no se debe ver al pecado dentro de la iglesia como algo simplemente para tolerarse entre hermanos, como la llamada hipergracia propone? Muchos van a iglesias o les atrae mucho una iglesia donde dice, no, pues ven aquí, no importa cómo seas, ven acá y aquí, ¿verdad? Y Dios te va a perdonar, no pasa nada. Esas son evidencias de una persona que no ha nacido de nuevo, de acuerdo a la Biblia. Porque dice el apóstol Pedro que el perro vuelve a su vómito. ¿Por qué? Porque es perrito, porque es su naturaleza. Pero una naturaleza ahora con capacidad de entendimiento espiritual, el pecado le es un estorbo, le incomoda. Así como cuando vas a la playa y que sales del mar y que todo te pica, o pasas por la arena y te metes los tenis, los zapatos y la arena te pica, o como decimos coloquialmente, una piedra en el zapato molesta. Así es el pecado en la nueva naturaleza. Una persona que ha nacido de nuevo ya no peca, dice 1 Juan capítulo 3, igual que antes. Ya no es practicante del pecado. Entonces, vamos a ver el día de hoy, de acuerdo a Hebreos capítulo 12, versículo 6, vamos para allá, en que Dios utiliza la disciplina de Él y utiliza Él directamente a la iglesia para disciplinarnos. Y cómo la disciplina trae un fruto que es la razón por la que nosotros estamos aquí en la tierra siendo salvos, es la santidad. Para eso nos disciplina el Señor. Y Dios está buscando una iglesia santa. Este es el tema que quiero compartir con ustedes. Una iglesia santa. ¿Una iglesia qué, hermano? Santa. Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice así la palabra de Dios, la Biblia. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportad la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Cierra los ojos, por favor, un momento. Padre, nos dirigimos hacia ti para que obres en nosotros hablándonos. Tu palabra está aquí, la hemos leído y ahora permite, Señor, que tu siervo pueda explicarla de acuerdo a lo que tú escribiste, a lo que tú dictaste a tus siervos y ellos escribieron, lo que está plasmado aquí y que por tu misericordia nos ha sido preservada. Permite, Dios, que nuestro corazón sea noble a tu voz, que nada de lo que esté arraigado ahí pueda permanecer,
que no sea agradable ante tus ojos y que tu palabra a la cual tú enviaste cumpla tu propósito. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, y toda la iglesia decimos amén. He escuchado a algunos cristianos que dicen: no, yo soy cristiano light. Yo soy cristiano, pero todavía no me clavo tanto. Yo soy cristiano, pero pues no he profundizado, todavía no sé mucho ni me involucro mucho. Esa es una de las más grandes mentiras que va a llevar a muchas personas que están dentro de una iglesia, dentro de una congregación, que se nombran cristianos y que los va a llevar al infierno, porque eso es imposible de acuerdo a la Biblia. No hay tal cosa de una media conversión. No hay tal cosa de que alguien llega y después se puede ir y no pase nada en su vida. De ninguna manera. La Biblia enseña que lo que Dios hace, lo hace perfecto. Y es, de acuerdo a Tito capítulo 3, versículo 5 en adelante, es el Espíritu Santo el que hace la regeneración. No somos nosotros. Nosotros estamos, como ya lo mencioné hace un momento, totalmente incapacitados de lograr algo así. No es que tú estés cambiando o porque vengas a la iglesia ya no haces cosas tan malas. Si esto no es un acto del Espíritu Santo sobre la vida del Hijo de Dios, entonces nunca vamos a ver un fruto real. Vamos a ver un fruto aparente. Algo que parece, pero que no tiene una raíz en lo espiritual. Y dentro de lo que Dios hace en este nuevo nacimiento, es precisamente como lo acabamos de ver ahorita, como el Señor nos hace un contraste entre un verdadero hijo y un bastardo. Un bastardo, aunque suena la palabra dura, es una realidad. Es una persona que puede estar dentro de la iglesia, en Apocalipsis también lo dice, los llamados tibios, que puede estar dentro de la iglesia, parece que forma parte del cuerpo, pero realmente no lo es. Y dice aquí el versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿A quién disciplina el Señor? Al que ama. Entonces la disciplina, de acuerdo a lo que vemos aquí, es una manifestación del amor de Dios. El azote, el dolor que Dios permite en un hijo es por amor a Dios. Es por amor de Dios a nuestras vidas. No es lo contrario. Hay cristianos que al no profundizar en la escritura, al no darnos cuenta de lo que es verdaderamente delante de Dios una bendición, nos desconcertamos mucho, nos sacamos de onda porque decimos: ay, es que ya no sé, ¿verdad? Y yo no sé por qué Dios hace eso. Bueno, aquí lo dice. ¿Por qué Dios permite en sus hijos dolor? ¿Por qué es? Porque nos ama. ¿Por qué Dios permite dolor en tu vida? Puedes decirlo personalmente. Porque me ama. Convéncete de eso. Dios usa la disciplina para que nosotros, como dice el versículo 10, participemos de su santidad. Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de eso. Es un verdadero amor de Dios. Ahora, ¿a quién usa Dios para implicar esa disciplina? ¿Podemos decir que Dios usa las circunstancias? Claro que sí, hay circunstancias que nos implican dolor. Pero hay algo que nosotros estamos ignorando muchas veces como iglesia y nos hemos alejado de la participación eclesiástica. Eclesiástica me refiero nuevamente a iglesia, al ser miembro y parte de este cuerpo. Mateo capítulo 18, versículo 15. No voy a profundizar demasiado en esto, pero usted léalo en casa, repáselo en casa con todo detenimiento para que se dé cuenta que el contexto de estos versículos y de los que están antes y después no son en función de una guerra espiritual como esos textos se están utilizando muy mal, sino de la autoridad que Dios está proporcionando a sus hijos, a los miembros de su iglesia. Y entonces, después de entender lo que Cristo está planteando en respecto a esa autoridad, dice ahí en el versículo 15 de Mateo 18: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Qué tienes que hacer con el hermano que peca contra ti? Reprenderle. Si nosotros no lo estamos haciendo, entonces, o lo hacemos de una forma diferente, entonces
no estamos amando como Dios nos ama a nuestro hermano. Y eso es un problema dentro de la iglesia. Ahora, normalmente decimos, bueno, es que sí vi a ese hermano que por ahí mintió a otro hermano. Pero ¿qué es el pecado hacia nosotros? ¿Solamente cuando alguien de forma directa nos afecta? No, eso sería demasiado egoísta. Ahora nosotros en este ejemplo que tenemos de iglesia, dice que somos un cuerpo. Entonces, si yo veo que ese hermano está cometiendo acciones que afectan al cuerpo de Cristo, ¿qué pecado del hermano va a afectar al cuerpo de Cristo? Cualquiera. Porque esa persona está haciendo algo que decrementa completamente el concepto de santidad que vamos a ver más adelante. Y lo hacemos de una manera tan evidente y tan superficial que verdaderamente el Señor nos está haciendo un llamado a un verdadero arrepentimiento. Yo tengo que entender que la disciplina comienza desde luego en lo personal, en la forma en que yo decido con Dios ir con Él, y más allá de tener esa actitud religiosa fariseica, como aquel ejemplo de Cristo en el que está ahí, ¿verdad? El fariseo y aquel publicano, y el fariseo que dice, gracias Señor, porque yo no soy un pecador como este. ¿No? ¿Qué le dice el publicano? ¿Cuál fue la oración aceptada? Aquel que dice, Señor, soy pecador, ten misericordia de mí. La diferencia entre uno y otro es que uno sí tenía conciencia de cuál era su condición. Dios no quiere una iglesia santa, no es aquella que se está esforzando por hacer cosas buenas. El inicio de la santidad comienza cuando cada uno de nosotros nos damos cuenta de nuestra imposibilidad aislada, es decir, nuestro esfuerzo humano, de que nosotros decidamos hacer las cosas bien por nosotros mismos. Eso no honra a Dios. Yo le ruego al Señor que después de cada predicación que tú escuches en este lugar, yo le ruego al Señor que cada vez que vengas a la Escritura, cada vez que te puedas acercar a algo que hable de parte de Dios, no salgas de ese lugar o no termines esa lectura o ese estudio como yo cuando vi Rocky. Creo que el jueves les ponía el ejemplo, ¿no? Bueno, les voy a poner el otro que me pasó, Karate Kid. Terminando de ver Karate Kid, yo estaba tratando de hacer la grulla, hermano. Bueno, los de mi rodada van a saber de lo que hablo, ¿verdad? Entonces, así, y yo quería hacer esto, y yo quería ya dar patadas de Karate Kid. Yo decía, no, ahora sí yo puedo, yo lo voy a hacer. Y normalmente salimos de muchas predicaciones motivacionales centradas en nosotros, así, no, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Por este pescadito, porque somos cristianos, somos pescaditos, ¿no? Por este pescadito que ahora sí ya no le voy a hablar ásperamente a mi esposa, mucho menos le voy a levantar la mano, ahora sí no voy a volver a robar, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí me tocó el Señor, oh wow. Permíteme decirte que no entendiste nada de la Biblia, porque la Biblia no nos llama a que nosotros podamos hacerlo, nos llama directamente a una dependencia de Dios. Nos llama a reconocer nuestra total incapacidad. Entonces tú puedes venir, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Señor, ahora sí, te prometo que ahora sí, Señor, voy a vivir en santidad. Ahora sí, Señor, y yo sé que ahí estoy escuchando tus palabras, pero no has entendido que sin mí nada podéis hacer. ¿Qué dice el Señor en Juan 15? ¿Vosotros sois la raíz? ¿Vosotros sois el tallo principal? ¿Vosotros sois la parte que alimenta? No, son los pámpanos. Son el fin, el objetivo final de la plantita. Sin mí, sin todo este sistema, nada podéis hacer. Si no te alimentas de mí, esfuérzate para dejar la mentira. Esfuérzate para dejar el alcohol. Esfuérzate para dejar
tarde o temprano vas a volver a caer. Esfuérzate en buscar la presencia de Dios y reconocer su santidad y tu incompetencia, y entonces estás comenzando a entender el asunto. Porque esa es nuestra naturaleza. Somos criaturas que fuimos diseñadas para depender del Creador, no al revés. Entonces yo voy con el Señor, busco esa disciplina, y muchas veces, no entiendo lo que Dios me está diciendo, no entiendo, y mira, la indisciplina personal se va a manifestar en pecado que otro hermano va a poder observar. Y gracias a Dios, porque esa incapacidad mía va a hacer que otro hermano, bajo la providencia divina, me permita a Dios usarlo para que yo pueda dar cuenta de mi propio pecado. Por tanto, si tu hermano pega contra ti, si tú ves pecar a tu hermano que está dañando el cuerpo de Cristo, ve y repréndele estando tú y él solos. No hagas un chisme. No lo acuses con su mamá, Kiko. No vayas con el pastor. No es el tiempo para eso. Tú y él solos. A veces que ya se enteran 10 personas del pecado del hermano y el hermano. Tú y él solos. Es un medio de gracia de Dios, en el cual está buscando el arrepentimiento del pecador con menor cantidad de personas que se enteren de esa situación posible. Gracias de Dios. Si la disciplina personal no funciona, entonces viene uno a uno. Por amor a Él. Por el amor que yo recibí de Dios, yo tengo que ir con el hermano. Ahora, yo no voy con el hermano. Ay, Dios mío. Ya volvió a mentir. ¡Ay! No. ¿Qué dice Gálatas 6:1? ¿Me lo puedes poner aquí en la pantalla, por favor? Gálatas 6:1. Dice que si nosotros vemos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle, no acusarle, no le patees la nuca, no busques la vergüenza pública. Eso viene después. Primero hay que buscar su restauración. Ese es el objetivo. No que me sienta ofendido. No porque, no puede ser posible tanto que hemos sembrado en ese hermano. Y otra vez. Hay tanto que he aguantado a mi esposo. Otra vez. No. Y nos da la razón. ¿Por qué? Restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Con mucha misericordia el Señor nos dice, no sea que tú. Gracias a Dios yo no escribí ese texto, porque hubiera dicho, seguro tú vas a ser tentado. En la práctica creo que lo podemos decir. No seas que tú seas tentado. Considera eso. ¿Cómo te gustaría a ti que te pudieran señalar eso? No vayas reclamando, no vayas con ira. ¿Cómo dice? Con mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre está ejemplificada en el hombre que la Biblia dice que era el más manso, cuando menos de su época, Moisés. Que cuando lo atacaban, cuando lo señalaban, él no buscaba su propia justicia. Él no buscaba defenderse a sí mismo. Decía, yo tengo un defensor y Dios lo defendía. O sea, no tenemos que ir con una actitud en la que te subas a una silla de juicio, a una posición de juicio en la que tú digas, mira tú, ya, y mira, ya van varias veces, ¿eh? No. Que Él pueda ver que tu intención es mostrarle amor. ¿Y qué es lo que muestra amor verdaderamente? El mayor bien posible a la persona amada. Lo hago porque sé que esto te va a traer una consecuencia terrible y te amo tanto que no quiero que eso te pase.
No quiero que sufras por ese pecado. Porque en esencia es el corazón de Dios para nosotros. Dios no está ahí afanado ahí. Y ahora te marco aquí, a ver, no te vas a pasar. No, es el amor de Dios que nos está diciendo: hijito mío, hijita mía, te cruzas esa línea y te vas a ir a un precipicio. Te pongo este límite porque te amo. Te disciplino porque te amo. Te tengo que dar varitas porque te amo. Azotes en la palabra que utilizamos. Y luego sigue diciendo: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si la vergüenza de uno no sirve, la de 2 o 3 puede llegar a servir. 2 o 3 testigos. Hermanos, la disciplina no es legalismo dentro de la iglesia. Es el desarrollo del dominio propio, que es fruto del Espíritu en la vida cristiana. Estamos aplicando la disciplina por obediencia y amor al Dios y por amor a nuestros hermanos. Pero si no estamos haciendo eso, si nos está valiendo gorro el hermano, o no has nacido de nuevo, o eres un religioso empedernido egoísta. Solamente te preocupa por ti mismo y eres un divisor de la iglesia. Porque ese aislamiento justificado en todo tu sufrimiento, que estás ahí, que nada más vienes los domingos y que nadie sabe de ti, eso que está en tu mente justificado es solamente un pensamiento en ti. Yo quiero estar cómodo, yo no quiero sufrir, yo no quiero que me lastimen, yo no quiero tener problemas. ¿Para qué le digo al hermano? Capaz que se ofende. ¿Se puede ofender? Sí. ¿Sí? Pues acuerda de ti mismo. Cuando tu esposa te dice: oye, yo no creo que estuvo bien que hicieras ese negocio, ¿qué haces tú? Gloria a Dios, aleluya por mi esposa. Ah, qué linda, que Dios, mira qué bueno que me dio esta ayuda idónea al Señor, aleluya. No, ¿verdad? Nos cuesta. La carne, mira, si la carne puede mostrar algo todo el tiempo, se llama orgullo. Tengamos mucho cuidado. Revisa todos los pecados, cada uno de ellos. Esa secuencia de pensamientos que nos lleva a un pecado, y siempre vas a encontrar la raíz en lo mismo: orgullo. Tus razones para cometer un pecado, tus razones para mentir, cualquier pecado, te vas a dar cuenta que la raíz siempre cae en lo mismo: orgullo. Yo decido cómo. Dios quiere que ejecutemos esto. No sirvió, no funcionó. El hermano continúa, no se ha arrepentido. Y sigue diciendo el versículo 17: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. La iglesia tiene un liderazgo. No significa que, como las 95 tesis de Martín Lutero, que las pegaron ahí en la puerta de la catedral, y ahí está, ¿verdad? El pecado del hermano. A ver, este hermano es un mentiroso, mano. El hermano fulanito tal, mentiroso. No. La iglesia tiene la responsabilidad que, bajo el liderazgo, traerlo, y bajo una amonestación. ¿Qué significa la amonestación? Una advertencia a esa persona, recordarle las consecuencias que esa persona puede acarrear su pecado, y hacérselo ver. La disciplina siempre busca el arrepentimiento del pecador y la restauración, como ya lo vimos en Gálatas 6:1. No hace caso. Y si no oyere a la iglesia, dice ahí mismo Mateo 18:17, en la segunda parte del versículo, tenle por gentil y publicano. Excomunión. Se quita de la comunión con los hermanos. Se saca de la comunión con los hermanos. Pero eso es falta de amor. Ya lo vimos bíblicamente. ¿Eso es falta de amor? No, es manifestación de amor. Primera de Corintios 5 habla de un
joven que estaba en una fornicación que dice la Escritura que como ninguna se ha escuchado aún ni en los gentiles, y entonces dice Pablo, entregarlo a Satanás para que se ha entregado su cuerpo a Satanás, o sea, físicamente sáquenlo de la comunión, eso implica esas palabras, para que su alma no se pierda. ¿Por qué no se va a perder su alma? Porque esa fue ganada por Cristo. Eso ya es imposible que se pierda. Y 2 Corintios capítulo 2 dice, al que pecó, ¿verdad? Si ustedes lo perdonan, yo lo perdono, para que el diablo no tome ventaja. ¿Qué significa eso? Que aunque no nos dice literalmente quién era esa persona, nos muestra que muy probablemente, si no era él, pues era alguien que se arrepintió y que viene a la iglesia y que entonces pide a la iglesia que lo acepte nuevamente, y la iglesia pues no sabe qué hacer porque ya tenía la indicación de Pablo, ¿verdad? De la excomunión. Entonces le escriben a Pablo, Pablo les dice, no, si hay arrepentimiento hay que recibirlo, amén. Gloria a Dios. Pero si hay arrepentimiento, y el arrepentimiento, dice Juan el Bautista, el arrepentimiento da un fruto, dar frutos dignos de arrepentimiento. No es que venga chillando, ya entendí. No. Frutos dignos de arrepentimiento, cambio de mente. Si él ya reconoció que es un pecado, que necesita ayuda sobre ese pecado y que busca esa disciplina dentro de la iglesia. Miren, una persona que yo admiro mucho, Pastor John Piper. Él tuvo mucho tiempo un pastorado en la iglesia de Minneapolis, Minnesota. Uno de los ministerios más influyentes actualmente en su teología en el día de hoy alrededor de Estados Unidos y por todo el mundo. ¿Y saben qué fue lo que me hizo seguir a John Piper en sus escritos y en sus libros y sus predicaciones y en su teología? Que él hace algún tiempo, hace algunos años, escribió una carta en su blog, en la página de Siren God, diciendo que él iba a ser retirado del ministerio a petición suya. Y la razón es, él dio la explicación, dice, mira, tengo que decir esto porque como están las cosas en Estados Unidos, las personas que se les quita el ministerio, pues normalmente son por pecados de impureza sexual. Eso no fue mi pecado. Sin embargo, y eso fue parte de lo que me sorprendió también, sin embargo, de este hombre, ¿verdad? Porque tiene no sé cuántos doctorados en teología y en muchas partes, dice, sin embargo, platicando con mi esposa Noel, detectamos que había soberbia en mi corazón. Yo cuando leí eso así, hasta me tuve que tallar los ojos, hermano. ¿Qué? Detecté soberbia en mi corazón junto con mi esposa. Y fui con mi consejo de pastores, mis autoridades, y les pedí que me dieran un año de tiempo para dejar el pastorado y buscar mi restauración. Cuando yo escuché eso, se me hizo un nudo en la garganta. Yo no podía creer que eso pudiera existir. Amablemente les dije que yo quería renunciar a mi salario pastoral. Ellos amablemente me dijeron que iban a conservar mi salario y me iban a poner a 2 pastores para supervisar mi restauración. Todavía me cayó más la boca así. Cada vez me abría más la boca de la sorpresa, de la forma en que este hombre, con esa humildad, podía reconocer un pecado que normalmente es exaltado en la iglesia, que es a veces hasta reconocido en la iglesia, y cuando no, vive en lo oculto dentro de la iglesia, que pudo reconocer eso, que se sometiera a la autoridad de su esposa, que se sometiera a la autoridad, porque él fácilmente podría haber hecho una iglesia donde se le pegara la gana, se sometiera a la autoridad de sus pastores y a la disciplina de sus pastores. Pero eso lo bendijo, porque es una muestra de amor de Dios. Cuesta mucho trabajo. Cuesta trabajo, pero no porque Dios nos esté imponiendo una carga difícil y dura, porque dice 1 Juan 5 que los mandamientos de Dios no son gravosos. Lo que hace difícil los mandamientos de Dios, lo que hace difícil vivir una vida cristiana es nuestro pecado.
La terrible condición con la que todavía, por eso Pablo, mira, en el entendimiento de eso, en Romanos 7, Pablo decía: miserable de mí, ¿cuándo seré librado de este cuerpo de muerte? Hay algo dentro de mí que yo no quisiera que estuviera, pero Dios tiene un propósito, aún en eso. No es falta de amor. La Biblia dice que la disciplina es manifestación de amor de Dios. Es como si yo te estuviera diciendo: mira, aquí está, hermano, un cheque por $1,000,000. Y tú dices: legalismo. Ay, no, ahí no hay amor. No, no, no es amor, es una bendición impresionante. Y sigue diciendo ahí Pablo, bueno, el autor de Hebreos, perdón, Hebreos 12:10. Algunos consideran que es Pablo. Hay los últimos estudiosos de los últimos tiempos dicen que no es Pablo, pero bueno, sabemos que es el Señor. ¿Para qué es la disciplina? Para que participemos de su santidad. La iglesia tiene un llamado a ser santos como Dios es santo. No a intentar, no hacer. Mira, pon mucha atención, hermano, cuando la Biblia diga ser. Cuando la Biblia dice ser, no es que tú trates de hacer cosas que parezcan. No, quiere decir que hay algo que tiene que suceder aquí adentro para que seamos. Te voy a poner un ejemplo. Si yo no he cargado, no hago nada de ejercicio, nunca en la vida hago ejercicio, de repente digo: no, sí me lo he hecho, no se ve tranquilo este púlpito. ¿Por qué no lo puedo cargar? Porque no soy fuerte. Para ser fuerte tiene que haber un proceso antes que me va a llevar a esa condición. Cuando dice sed santos, está hablando de un estado, de una condición. Tú no puedes decidir ser santo ahorita. Tú no puedes decidir en un momento. Puedes decidir depender de Dios y te lleve a hacer todo lo que se necesita para ser santo. Inicia en una regeneración, pero se va completando en un acercamiento de intimidad con Dios. Ahora, hay algo que Dios hace dentro de ese proceso de santidad y que es una purificación en nuestra forma de pensar. La iglesia debemos de retirar de nuestra mente para iniciar este proceso en el que vamos a vivir en esa santidad. Mira, somos llamados santos por el Señor por la obra de Cristo Jesús, sí. Pero al mismo tiempo Dios nos coloca en ese proceso de santificación. Dios cambia nuestra naturaleza en su gracia. Y ahora en su amor comienza una transformación en nuestras vidas, que dice Romanos 12:2, que se llama, que surge de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces hay cosas que tienen que ir cambiando, hay cosas que tienen que ir sustituyéndose, renovar. Arrepentimiento, metanoia, confesión, homologueo, implica lo mismo. Sustituyo mi pensamiento para adquirir el pensamiento de Dios. Muchas veces lo que queremos hacer es conservar el mismo pensamiento que tengo, ese valor que tengo, le estoy dando a esto, y tratar de ahí, ¿verdad?, hacer una mixtura entre el pensamiento que tengo y lo que estoy adquiriendo de Dios. Eso no es posible. De hecho, la palabra meta, de metanoia, de arrepentimiento, que se traduce como arrepentimientos, meta es movimiento, es mudanza. Tienes que quitar y entonces se coloca lo nuevo. Si no, no hay efecto, no hay transformación, no hay cambio evidente. Eso es transformación. La palabra transformación es metamorfó, que es cambio externo. Viene metamorfosis, como una oruguita que luego se vuelve mariposa. Eso es metamorfosis. Metamorfó es eso, cambio evidente. El cambio que se hace hacia afuera inicia en una renovación de nuestro entendimiento. Ahora yo pregunto, ¿cómo utilizamos el nombre de Dios? ¿Con qué facilidad el mundo ha degradado y demeritado el uso del nombre de Dios?
En Lucas capítulo 1, versículo 49, cuando a María, la madre de Jesús, le llamamos la Virgen María, porque cuando tiene a Cristo, él no fue concebido en María debido a una relación sexual, por eso le llamamos de esa manera, sino fue concebida por el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando ella recibe este mensaje, le sorprende muchísimo. Después, Dios en su gracia le permite entenderlo y ella comienza un cántico que manifiesta, y esto lo pongo solamente como un ejemplo, este texto, porque hay muchos textos que manifiestan que Dios quiere presentarse delante de nosotros como santo, pero que también, como lo dice aquí María en Lucas 1:49, dice, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso, el poderoso, santo es su nombre. Dios es santo y su nombre lo es también. Pero el mundo no lo trata de esta manera. Se usa el nombre de Dios de una manera tan vana, tan simplista, sin ningún tipo de respeto, sin ningún tipo de asombro, sin ningún tipo de reverencia. Bueno, ¿no se oye esa frase en inglés que es oh my God? Que hasta en las redes sociales tiene ya unas iniciales que se utiliza así como para sorpresa. Para todo Dios. Te lo juro, te lo juro, te aseguro. Bueno, personas que abiertamente están pecando, ponen el nombre de Dios de por medio para salirse con la suya. Eso no es tratar al nombre de Dios como santo. Se usa hasta para proferir maldiciones de forma simplista y sin ningún tipo de conciencia. El problema grave no nos debe de espantar lo que las personas que viven en pecado y que no han recibido una regeneración lo hagan. El problema es que los que sí somos hijos de Dios lo estemos haciendo. Aún en la iglesia hemos perdido el impacto de la santidad de Dios y que comienza por no usar su nombre de esta manera. En Éxodo capítulo 20, versículo 7, Dios da lo que denominamos los 10 mandamientos, el decálogo, el principio, el fundamento, lo que caracteriza. No son mandamientos en los que quería que Dios, que el pueblo de Israel o nosotros nos esforzáramos por hacerlos, sino lo que puede distinguir al pueblo de Dios, lo que hace al pueblo de Dios santo. Y dentro de eso, en el versículo 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Permíteme leértelo en la Biblia al día para que lo podamos entender. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. La Nueva Traducción Viviente dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Ya el pastor empezó a ser religioso. Eso es religiosidad. ¿Y nos vale escuchar esto? No nos importa y seguimos usándolo igual que el mundo. No, pastor, es que la ley ya pasó. No hay necesidad de cumplirla. A ver. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Yo no estoy llevándolos a que regresemos a una forma judaica, porque estaban bien mal los judíos y siguen estando en interpretar la ley. Pero la ley no fue abolida, sino cumplida por Cristo para nuestra justificación. Es cierto que nosotros no requerimos cumplir la ley para ser justificados. Pero en Romanos capítulo 7, versículo 12, el apóstol Pablo, enseñándonos doctrina, nos dice, y entendiendo esto, o sea, la ley para qué fue dada, dice Romanos 3, para mostrar qué tan pecaminosos somos, desde luego. Pero ahí Romanos 7:12 dice: de manera que la ley y la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, nos está explicando Pablo que la ley está
enseñándonos la justicia de Dios, nos está mostrando la santidad de Dios y, en otras palabras, nos está mostrando lo que le agrada a Dios, porque eso es parte de su naturaleza. Ya vimos y ya les mencioné que la idea no es que tú salgas y diciendo, ahora sí voy a cumplir la ley. No, no, no. Es que eso debe de ser el fruto de ese nuevo nacimiento y de lo que vas comprendiendo de lo que le agrada a Dios. Es como con tu esposa. ¿Qué le regalas de cumpleaños a tu esposa? Un balón de fútbol. O como el Simpson, ¿no? Una bola de boliche. Casualmente de tu medida. Si ella ni juega boliche. No le regalas un perfume de hombre, le regalas un perfume de mujer que tú sabes que le gusta. Le invitas los tacos de suadero, como decía Leslie, ¿verdad? Hace rato. Le invitas los tacos de suadero con la que lo conquistaste. O bueno, el restaurante, porque alguna me va a decir, ay, pastor, tacos de suadero, a mí no me gusta. Bueno, el restaurante, buscas agradarla con lo que a ella le gusta. La ley nos muestra eso. Y en Hebreos nos dice por qué nosotros ya no sacrificamos ningún animalito, por supuesto. ¿Por qué? Porque está cumplida completamente en Cristo la ley. Somos justificados por eso, es decir, cuando venimos a Cristo y creemos en Él, no tan solo sabemos que por nuestros pecados son perdonados y nos quedamos en un cero, ¿sí? Como si no hubiéramos hecho nada. No, somos justificados. La justicia de Cristo se nos imputa, todo lo que Él hizo, porque por eso Cristo no nació y murió al otro día. No, vivió una vida justa y santa para que todo lo que Él vivió ahora se nos sea imputado y podamos entrar delante del Padre como si fuéramos su hijo, revestidos de la justicia de Cristo. Entonces la ley ya no voy a ir a cumplirla porque voy a recibir algo de Dios. No, la voy a cumplir y voy a saber que si yo escucho esto y esto es lo que le agrada a Dios, entonces ahora en la ley del amor yo voy a decir, vivo para ti. ¿Esto te agrada? Lo voy a hacer. ¿Esto te gusta? ¿Y sabes qué es lo maravilloso de cada uno de los mandamientos de Dios? Que siempre van a traer un deleite a nuestras vidas. Precisamente John Piper dice eso. Dios se glorifica más en nosotros cuando nosotros encontramos ese deleite en Él. Es lo que él denomina hedonismo cristiano. Es un círculo virtuoso de bendición. Repito, no se trata de que tú estés buscando el favor de Dios. Dios nos da su favor porque Él es bueno. Y como estamos tan agradecidos con Dios, entonces voy a considerar lo que le agrada. Habacuc capítulo 1 versículo 13 nos habla de qué significa que Dios es santo. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. La santidad de Dios, a la cual nosotros somos llamados a ser, nos habla de dos cosas importantes. Número uno, que Él es único, que no hay nadie como Él. La palabra kadosh en el hebreo significa eso, que Él está separado, exclusivo, que no hay nada ni siquiera que se le asemeje. Y la otra es lo que dice aquí, que Él es tan puro, su santidad implica tal grado de pureza que Él no puede tener contacto con nada inmundo. Y esa es la razón por la cual nosotros requerimos de la justicia de Cristo. La limpieza y el perdón y la justicia de Cristo, porque sólo así podemos tener lo que se requiere para tener una comunión con Dios. El movimiento de la hipergracia está rechazando completamente el cumplimiento de los mandamientos y de la disciplina dentro de la iglesia.
Está llevando a eso, a que no importa, no pasa nada. Mira, en Ezequiel 44 muestra que sí hay consecuencias del pecado. Lo mejor es que nosotros, y es lo que nosotros tenemos que ayudarle a nuestros hijos, generarles en esta herencia. Hermano, la vida de santidad es la mejor vida que un ser humano puede vivir aquí en la tierra. En la medida que nosotros como padres también disciplinemos a nuestros hijos y les estemos enseñando que el pecado es algo terrible, sea cual sea lo que ellos cometan, y que si ellos no se meten en eso va a ser lo mejor para su vida. Y si no, pregúntaselo a un exadicto de cualquier cosa. Ahí va a estar, tiene que batallar muchas cosas. Cuando tú cruzas una línea, entonces el retroceso, Dios en su misericordia nos puede ayudar. Y ahí somos nuevas criaturas, y es cierto, y las cosas viejas pasaron, ya que son hechas nuevas. Pero hay cosas que permanecen ahí y que si no las hubiéramos cruzado, hubiera sido mucho mejor. Ezequiel 44 dice, Señor, a los levitas que no se contaminaron, a los levitas que no fueron idólatras, entonces se les dio oportunidad de regresar nuevamente al sacerdocio y a la adoración completa. Los que sí cometieron idolatría se quedan en las puertas. Hay bondad, hay misericordia, pero también hay consecuencia. Pregúntaselo al hígado de un alcohólico, exalcohólico. Entonces, la santidad es el fruto, dice Romanos 6:22, de la salvación de los hijos de Dios. Es el llamado más importante para los hijos de Dios, la santidad. ¿Me ayudas con el piano, brother? Quiero señalarles rápidamente cómo la prioridad para la iglesia de Cristo debe de ser la prioridad de Cristo. Mateo 6:9 dice el Señor enseñando a orar a sus discípulos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Te das cuenta que no dice santificado es tu nombre? Porque eso implicaría adoración. Santificado es tu nombre. Estoy diciendo, Señor, tú eres santo, tú eres llamado santo. No, aquí está haciendo Jesús, nos está enseñando a orar y nos está diciendo, tu primera petición en tu oración es que Dios sea reconocido como santo. Tu oración tiene que buscar eso. No puedes ir con Dios y pedirle lo que se te antoje, lo que a ti se te... No. La enseñanza de Cristo es que se haga que venga su reino sobre nuestras vidas, que venga su reino sobre nuestra familia, pero que ese venir sobre el reino sobre nuestra familia significa que va a ser establecido donde Él sea considerado como santo. Su nombre sea considerado como santo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo, allí en Apocalipsis 4, nos da una asomadita Juan del cielo. Y mira, esto es bien hermoso, hermano, porque algo Dios nos enseña en relación a su santidad. Porque de Génesis hasta Apocalipsis no ves que haya un reconocimiento de un atributo de Dios como se hace respecto a la santidad. La Biblia no dice en ninguna parte Dios es amoroso, amoroso, amoroso. No dice misericordioso, misericordioso, misericordioso. No dice clemente, 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 justo, justo, no. Pero sí, en varias ocasiones, allí en Apocalipsis 4:8 dice que estos seres vivientes dicen santo, santo, santo. No porque Dios lo necesite, sino porque Dios en su misericordia nos está enseñando y nos está diciendo: iglesia, reconoce que yo soy santo. Hijitos, hijitas, necesitamos reconocer que Dios es santo. Es enfático el llamado de Dios para que lo reconozcamos como santo. Y
para que seamos santos. Tiene que haber cambios sustanciales en nuestra vida. Empieza por entender que es la prioridad de Dios. Fue la prioridad de Cristo al enseñarnos a orar, para que nos dirijamos a Él y le pidamos: Señor, que mis palabras, mi adoración y en mi vida tú seas reconocido como santo. Es el llamado para su iglesia. Cierra tus ojos un momento, por favor. Padre, te rogamos que tu palabra, como te lo pedimos al principio, que tengamos una conciencia permanente, que tú nos reconciliaste contigo y nos podemos relacionar contigo, pero que no se nos olvide que tú eres santo, santo, santo. Que tú nos sacaste de la esclavitud del pecado, no para continuar en él, no para que sigamos empuercándonos en la impureza del mundo, no para que usemos las cosas a nuestro antojo, sino en tu misericordia nos estás dirigiendo a la mejor forma de vivir. Nos amas tanto, Dios, que quieres que caminemos en este mundo en una santidad, como tus hijos, apartados, no apartados físicamente, así como ya no hay necesidad de sacrificios físicos, sino presentándonos como un sacrificio vivo, porque tú eres Señor santo. Haznos santos, que vivamos en pureza y en la dignidad que nos da tu gracia. Permite, Dios, que podamos dirigirnos a ti desde nuestra oración, considerando, pidiéndote que tu nombre sea santificado, porque esa es la manera, Señor, que caminaremos en tu voluntad. Esa es la manera en que tú establecerás tu reino en tu iglesia y cumplirás tu propósito. Gracias, Dios. Que nunca más menospreciemos eso y que cuidemos no tan solo nuestra boca, sino lo que emana de nuestro corazón. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Te bendecimos y te honramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.